Buenas noches, feliz domingo, bienvenidos a otro domingo trasnochador. Muchas gracias por conectarse. Les conté que hoy era un tema sorpresa y es un tema muy especial para mí. Es una de mis grandes pasiones y me gustaría que estén con la mente abierta. Usualmente tenemos muchas ideas preconcebidas respecto a este tema y vamos a hablar hoy de qué tiene para decirnos a todos el celibato sobre el amor humano. Hay 6 enseñanzas que yo pude sacar desde mi experiencia conociendo sacerdotes, acompañando sacerdotes, viviendo de cerca algunas luchas del corazón sacerdotal, teniendo el privilegio de acompañarla. ¿Y qué nos dice esto, el llamado al celibato, en cuanto al amor humano? Vamos a hablar de esta sexta parte, sexto bloque de la teología del cuerpo, que es el celibato por el reino. Y no vamos a hablar solo de los sacerdotes, vamos a hablar de qué nos dice a nosotros el llamado al celibato respecto a nuestro llamado al amor. Hay muchísimas enseñanzas que enriquecen la experiencia tanto del soltero como del casado. Entonces, por eso quiero que tengan la mente abierta para este tema. Y luego vamos a hablar un poquito de algunas preguntas que ustedes me hicieron esta semana sobre por ejemplo, qué hacer cuando me encuentro en el camino un sacerdote emocionalmente inmaduro, qué hacer cuando veo pecados concretos de sacerdotes, cómo acompañar sacerdotes desde nuestras debilidades y demás. Pero pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por la paciencia. Me demoré 10 minutos, uno porque venía tarde de la calle, estaba donde un sacerdote justamente. Pero es que la luz, oigan, necesito como, ya que me mudé y ya que puedo hacer esto, necesito volver a comprar un aro de luz distinto. Tengo un aro de luz que está en las últimas, o sea, ya no me prende, ya no funciona. Y no sé, puse luz nueva en mi cuarto, tengo un bombillo nuevo además que supuestamente me iba a dar más ayuda de fondo y sigo viendo la luz pésima acá. No sé ustedes cómo lo vean, pero me frustra un montón ver este déficit de luz. Pero ahí les voy dando tiempo para que se conecten, para que inviten a otros a conectarse. Si conocen sacerdotes que sean activos en Instagram, los pueden invitar. Este tipo de live ayuda muchísimo. Sí, les debo el live de los lenguajes del amor. ¿Saben qué pasa? Que es un libro que, para poder resumirlo, quiero estructurarlo bien y no he tenido tiempo. No he tenido tiempo en estos días, entonces espero que apenas me gradúe, me salga del semestre, que termino ahorita en mayo, poder organizarles el live de los lenguajes del amor y hacerlo bien estructurado. Todo se ve bien, todo se oye bien. ¿Desde dónde se conectan? Ya tenemos como esa tradición, ¿no? ¿Desde dónde se conectan? Oigan, es que sí, se ve apagada la luz y no sé por qué. O sea, si vieran yo como tengo los ojos encandilados acá. Amigos, es lo que hay. Cuando a veces no podemos hacer más, es lo que hay. Bolivia, Argentina, México, Neiva. Argentina otra vez. Yo estudio teología. Si quieres saber un poquito más de mí, ahí está en las historias destacadas de esta cuenta. Tuluá Valle, hola Eri, qué gusto verte por acá. Mi mejor amiga en todo el mundo, a la que le debo una llamada, pero la llamé esta mañana y no me contestó. Desde Daytona Beach, USA, Perú, Valledupar, Guatemala, Argentina, Dallas, Texas. Loving my people from Dallas. Dallas, Texas, ya tenemos el primer sacerdote, el padre Fabio, bienvenido. Tuluá, Costa Rica, Bogotá, México. México de nuevo, Miami, Argentina, Barranquillita linda, Uruguay, Manizales, Panamá, Pereira, amo Pereira. A ti, desde Pereira, Salazar Joyero, creo que eres tú al que le debo una respuesta en mensajes directos. Te leí, solo que quería responderte con cuidado y he andado corriendo, pero me sentaré a responderte con mucho cuidado. El Salvador, Bolívar, Cali, Argentina, Bucaramanga, Argentina, oigan, yo amo. Fede, gracias. Fede ahora se conecta como seminarista. Guatemala, Bogotá, Tunja, Canadá.
Ana, bienvenida de mi hermana del camino, Medellín, Medellín, Guatemala. Bueno, bienvenidos a todos ya. Suficiente tiempo de conexión. Para mí es un gusto acompañarlos hoy. Estoy muy feliz porque este live me apasiona mucho. El tema de hoy, para los que estaban preguntando, es el celibato por el reino y qué tiene para decirnos el celibato por el reino respecto al amor, al llamado al amor desde la vivencia del celibato, cómo entender esta vocación al celibato, porque muchas veces no la entendemos. Me atreví a hacer este live específicamente porque hay muchas preguntas de ustedes respecto al sacerdocio, respecto a cómo lo vive un sacerdote, que sí, que no, cómo acompañar a un sacerdote. Y de nada nos sirve entenderlo como, eso lo viven ellos, cuando no entendemos cuál es el llamado al amor. Y el celibato, el llamado a la vida consagrada y al celibato, tienen muchísimo para enseñarnos. Yo les compartía hoy en historias, y creo que así voy a empezar el live. Desde que yo inicié mi camino en el Señor, estuvo muy fuertemente marcado por la figura sacerdotal. Y para mí es muy importante, ¿saben? Yo no crecí cerca de sacerdotes, no tuve nunca contacto con sacerdotes, no tuve una imagen buena o una imagen mala de lo que eran los sacerdotes. Yo no iba a misa, mi familia no era practicante y yo tampoco. Pero sí, digamos que cuando crecí tenía una noción negativa respecto al sacerdocio, como se suele tener, ¿no? Veía los típicos documentales de pederastas, amiguitos de la plata, de las mujeres, mentirosos. Bueno, yo pensaba un montón de cosas bastante dañinas del sacerdocio. Y desde que tuve mi encuentro con el Señor, a mí, y yo sé que no es la experiencia de todos, pero a mí Jesucristo me ha amado y me ha acompañado muy de cerca en la figura sacerdotal. Y espero que, digamos que de esto no se va a tratar el live, pero sí me gustaría que entendieran como el contexto de por qué me he involucrado muchísimo con el estudio de la sexualidad y de la afectividad del sacerdote. Porque cuando yo salí de la comunidad religiosa, primero yo tuve una experiencia en comunidad religiosa, ¿no? Yo viví 2 años en un convento. Para los que no saben, yo hice discernimiento vocacional. Está todo pues digamos que en los 2 lives que hice sobre mi testimonio. Pero yo me fui a vivir a un convento franciscano y ahí tuve como un primer acercamiento que no es superficial. Tú estás 2 años viviendo la vida consagrada, experimentando lo que es el llamado a la vida consagrada, y eso te abre un camino impresionante y te sitúa. O sea, es que yo no lo estaba viviendo ahí como una investigación periodística, yo lo estaba viviendo para mí. Y entender este llamado al ser mujer desde la vida consagrada te cambia muchísimo la perspectiva de muchas cosas que tú vives afuera. Ahora afuera puedo ver mucho más claro qué era lo que Dios me quería enseñar a través de esta vivencia en mi carne de lo que es el llamado al amor y a la vivencia plena de la sexualidad desde un convento, desde un claustro, desde la clausura. Y estando en el convento me hice muy cercana a los frailes. Los frailes eran los hombres de la comunidad. Y como en ese caminar, siendo hermana de mis hermanos, porque así nos llamábamos, son mis hermanos, hombres jóvenes también, 20, 21, 25 años, que se entregaban a la vida consagrada. Y cuando yo recién conocí a los frailes, algo que a mí me marcó mucho, cuando yo empecé a ir al convento de los frailes, yo nunca había visto un fraile en mi vida. Nunca, yo no sabía lo que era un fraile, no sabía cuál era la diferencia entre vida consagrada o diocesanos, o los votos, o las promesas. Yo no tenía ni idea de nada, la diferencia de nada. Pero me acuerdo mucho que yo en ese momento de mi vida apenas estaba empezando a conocer de la iglesia, a conocer de Dios y estas vocaciones. Y yo veía a estos frailes jovencitos en el convento. Yo tenía dinero, me podía comprar la ropa que yo quisiera, estaba en una super universidad, me conocían por ahí porque era muy inteligente, hacía lo que yo quería, rumbeaba, tomaba, metía lo que yo quisiera. Y yo los veía a ellos y ellos no tenían nada de eso, eran completamente opuestos a mí. Y había un fraile que tenía mi edad. Y él estaba en un convento, primero con un vestido, porque yo no entendía lo que era un hábito o un sayal, franciscano mucho menos. Pero yo tenía toda la ropa que yo quería, bonita, hermosa, de marca, y él andaba en harapos. Yo hacía lo que yo quería, en términos de yo hago lo que se me da la voluntad,
y él vivía en obediencia. Tenía que pedir permiso hasta para ir al baño. Y él tenía voto de castidad. Y yo era muy desordenada en mi sexualidad. Y él era más feliz que yo. Y yo eso no lo podía entender. Yo decía, ¿cómo él, viviendo en castidad, en pobreza y en obediencia, a mi edad, y siendo hombre, porque era hombre, sigue siendo hombre, pero entiende lo que quiero decir, como que yo decía, ¿cómo un varón puede renunciar a todo esto y ser más feliz que yo, que tengo todo lo que él no tiene? ¿Cuál es esa libertad interior que él tiene que yo no tengo? Porque yo soy esclava de todo esto que supuestamente me prometió libertad. Y ahí empezó mi experiencia con la vida consagrada. Posterior a eso, cuando salí del convento, la primera persona que me acogió y que digamos que asumió mi vida y dijo yo te acompaño, fueron dos personas. Uno fue un sacerdote diocesano que era mi párroco, que fue por muchos años mi mejor amigo, mi confesor, mi confidente, mi todo. Y era un sacerdote de 40 años. Y ver de cerca, y justamente, curiosamente, después de que él se fue de la parroquia, me enteré que era doctor en teología del cuerpo. Yo no sabía, pero él por muchos años me estuvo enseñando teología del cuerpo sin hablarme directamente de teología del cuerpo, desde su experiencia sacerdotal. Y luego el padre Astolfo, que fue el sacerdote que yo publiqué hoy en Historias, a quien amo con todo mi corazón, me ha enseñado tantísimo porque me ha abierto su corazón de formas muy personales y muy íntimas respecto a la vivencia sacerdotal. Y no solo por eso, Jesús me ha regalado la posibilidad de tener amigos religiosos. Mi mejor amigo por un tiempo fue un religioso. No sé, yo les puedo decir que en verdad tengo amigos sacerdotes, amigos con los que hablo, con los que nos tomamos 2 tragos, con los que vemos películas, con los que lloro, me río. Y siempre, oigan, siempre que yo he estado mal en algún momento de mi vida, hay un sacerdote. Y no es que yo los busque, de verdad que no. Siempre que yo he necesitado una compañía directa de Jesucristo, ha puesto una figura humana, sacerdotal. Y cuando empecé a estudiar teología del cuerpo, la sección del celibato por el reino me llamaba mucho la atención porque eran cosas que yo como laica no podía entender, no podía vivir. Entonces, de toda esta cháchara que llevo dándoles como por 15 minutos ya, desde que empecé, es 6 enseñanzas que yo he podido recibir y agrupé hoy en 6 categorías de lo que nos dice el celibato respecto al amor, al llamamiento al amor que tenemos todos. Y luego algunas cositas prácticas sobre cómo acompañar sacerdotes, cómo trabajar con sacerdotes, cómo entender cierto tipo de personalidades y de caracteres que a veces nos cuesta mucho entender. ¿Listo? Listo. Vamos a hacer una oración rápida porque ya me comí mucho del tiempo, pero bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias hoy por el don de la vida, por estar acá conectados. Entregamos a tu corazón todo este live, los corazones de las personas que están conectadas, las experiencias dolorosas que han tenido con ministros de la iglesia. Te entrego especialmente los corazones sacerdotales consagrados que estén conectados, que lo van a ver en diferido. Te doy gracias por ellos, por los sacerdotes recién ordenados, por los sacerdotes cansados, tristes, agobiados, tentados, solos, enfermos, que tienen una doble vida, que están hundidos en el pecado, por los duros, por los codiciosos, por los que han sido infieles, también por los fieles, por los que se esfuerzan, por los que van contracorriente. Por todos y cada uno de ellos te encomendamos hoy. Te pedimos que seas providente para cada uno de ellos. Te pedimos vocaciones santas, corazones de varones valientes que te digan que sí. Y te pedimos a nosotros que nos enseñes en este live cuál era el plan que tú tenías para cada uno de nosotros a la luz del ejemplo sacerdotal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gran punto el que has dicho, vamos a tocarlo ahorita, el sacerdote y la mujer.
no solo es un punto que he conocido, sino que he padecido. Con lágrimas, sudor y sangre. Entonces, por eso les voy a abrir un poquito de mi corazón. Tampoco mucho, pero lo suficiente para que entendamos el punto. Entonces, qué pena, yo sé que yo me cojo mucho el pelo. A veces me lo dicen, es como una muletilla que tengo. Lo siento, prometo hacer un esfuerzo por controlar mis manitas. ¿Qué nos dice el celibato del amor humano? De tu vocación al amor. Me encantaría que cada uno de ustedes se sitúe en su historia. No vamos a aprender sobre cómo viven ellos, los sacerdotes, sino qué mensaje tiene Jesús para mi vida, para mi vocación, con esta enseñanza sobre el celibato. ¿Listo? Para los que están tomando apuntes, ustedes saben que yo amo que me manden sus apuntes después. Me da mucha emoción y me incentiva a organizarme mejor para ver sus apuntes mejor organizados. Pero bueno, primera cosa que nos enseña el celibato sobre el amor es que el amor tiene un orden. Agustín, San Agustín de Hipona, doctor de la iglesia. Ustedes saben que yo casi siempre menciono a Agustín. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Agustín es increíble y Agustín nos habla de un concepto teológico que se llama el ordo amoris, que es el orden en el amor. Y él nos habla de que el amor tiene una jerarquía, ¿no? ¿Qué nos dice el Génesis? Y ahí vamos un poquito a la teología del cuerpo, sobre la creación. Dios crea en medio del caos. En el principio había caos. ¿Y qué hace Dios? Ordena. Por eso la manifestación de Dios al crear es el orden. Dios está en el orden. Y como Dios es amor, esa inscripción que ha puesto en tu corazón y en el mío de amar y ser amados, porque fuimos diseñados por Dios para eso. Independientemente de tu vocación particular, la vocación por excelencia, esa de la que siempre hablamos, la vocación a la santidad, es la vocación a amar y ser amados. Es lo único que satisface verdaderamente el corazón humano. Pero para que ese amor pueda ser vivido en plenitud, ese amor tiene un orden. Y todos estamos llamados a ordenar ese amor, a vivir ese ordo amoris. Y en esa jerarquía del amor, el primero es Dios. Y esto les va a sonar súper, ay sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No, es real y lo vivimos prácticamente, o sea, una vivencia práctica, lo podemos experimentar con el ejemplo del ministerio sacerdotal y de la vida consagrada. Muchas de estas cosas se las pregunté a varios sacerdotes hoy, como oigan, tengo ya esta lista de ideas, ¿a ti qué te gustaría decir que has aprendido sobre la vida célibe o el celibato? Y muchos me hablaron de esto. He padecido comprender que el amor se ordena. Y les voy a contar por qué. Yo creo que es muy difícil para nosotros entender algunas cosas de la vida consagrada, de la vida sacerdotal, como la obediencia o el voto de pobreza. Pero cuando hablamos de los afectos y del amor, son varones. Hombres y mujeres, tanto las mujeres llamadas a la vida consagrada, religiosas, como los hombres. Son varones y son mujeres. Y en eso nos identificamos plenamente. Que su misión particular es distinta, cambia muchas cosas, cambia la forma, ¿no? Pero el fondo del amor es el mismo. Ellos viven su vocación al celibato como varones. Se entregan como varones. Con su cerebro masculino, con su manera de sentir propia del varón, con su manera de pensar propia del varón, igual que la mujer. La mujer consagrada se entrega desde su ser mujer. Y tanto para el varón como para la mujer consagrada, como para el casado, como para el laico, entrar en ese orden del amor es muy difícil. Por eso nosotros hay veces entendemos mal o somos muy injustos con la vida consagrada o con los sacerdotes, porque vemos que están buscando compensaciones y eso es algo muy común. Pero si algo nos muestra la vida sacerdotal, es que ellos, si ustedes se ponen a pensar en términos prácticos, como les decía, ellos renuncian a una familia, a un núcleo familiar propio. Ellos renuncian al matrimonio. Ellos renuncian a tener una persona a su lado para toda la vida. Ellos renuncian a tener a alguien al lado en la cama. A que cuando estén enfermos haya alguien al lado que les pase un vasito con agua. A que cuando se sienten mal haya alguien en la mañana que le diga, te hago un desayuno, te caliento algo. Ellos renuncian a la experiencia de ver un hijo suyo, un hijo de sus entrañas. Ellos renuncian a la experiencia de tener suegros.
cuñados, ellos renuncian a lo que es un domingo en familia, porque el domingo nos están sirviendo a nosotros en muchas misas al día y nosotros somos su familia. Ellos renuncian a muchas cosas y pueden entender con la crudeza de la exigencia del ministerio, entienden que Dios va primero. Y cuando en el corazón del sacerdote Dios no está primero, siempre van a buscar poner algo o a alguien ahí. Y eso no solo le pasa al sacerdote, nos pasa a todos. Yo lo he visto en muchísimos sacerdotes consagrados, con sotana, o sea, ustedes los ven clériman perfecto, sotana perfecta, peinados perfectamente, la teología la tienen clara, la filosofía la tienen pulcra, impecable, y el corazón lo tienen vacío. Y eso es muy doloroso de ver, porque cuando el corazón no tiene a Dios en el primer lugar, la jerarquía del amor se desordena y se pierde. Y cuando esa jerarquía se pierde, ya no hay amor. ¿Qué es lo que te garantiza que puedes amar verdaderamente? El orden en el amor. ¿Por qué? Porque es como una fuente. ¿Se acuerdan de la samaritana? De ti brotarán ríos de agua viva. Cuando tu fuente está centrada en aquel que es el amor, cae. Esa fuente cae sobre el resto de corazones a los que ha sido llamado a amar. El sacerdote ama a su familia, ama a su comunidad parroquial. Si es un religioso, amará a sus hermanos de comunidad, amará a las mujeres que tenga alrededor, amará a sus hijos e hijas espirituales, amará a las personas, porque está fijo en la fuente. Pero para ti y para mí esa enseñanza se aplica igual. Cuando tú y yo no tenemos el amor centrado en Dios, la fuente del amor se pierde y se seca. Y empezamos a darnos solo a nosotros y a pedir del otro solo lo que es el otro. Y por eso nos frustramos entre nosotros. Porque ni yo le estoy dando al otro a Dios, ni el otro me está dando a Dios. El orden en el amor es súper importante y la vida consagrada y el celibato es una manifestación para el mundo. Literalmente es como si Dios en cada sacerdote y en cada consagrado estuviera sacando un letrero y te lo estuviera poniendo ahí. Yo voy primero. Dios va primero en tu corazón. Y eso es posible porque este hombre lo vive. Eso es posible para ti, Juana, Camila, Esteban, Felipe, Carlos, María Paula. Eso es posible porque yo he capacitado a esta mujer para que lo viva. Y piénsalo, para el sacerdote o para la consagrada es mucho más fácil. Es decir, tiene herramientas prácticas, diarias, mucho más que facilitan mucho más ese orden en el amor. Si no lo quiere vivir es otra cosa. Por ejemplo, los sacerdotes y la vida consagrada están llamados a hacer la liturgia de las horas todos los días, todas las horas, sobre todo si son de vida de clausura. Los misioneros tienen unas excepciones, pero al menos laudes y completas, mínimo, que son las oraciones de la iglesia. O sea, que cada hora de su día está marcada por la oración. Además de las misas que celebran al día, que son bastantes. Para poder celebrar en misa, lo ideal es que estén en estado de gracia, o sea, deben estar en confesión. Y acompañan a su comunidad parroquial con muchísimas actividades de oración, igual que los religiosos, igual que los consagrados. Es decir, es difícil que él salga de un entorno en donde Dios lo es todo, porque para ellos Dios lo es todo. Y es como un constante recordatorio para el sacerdote y para la consagrada: Dios debe estar en el centro, Dios debe estar en el centro. Pero eso siempre implica un esfuerzo y un sacrificio. Y ellos tienen herramientas más fáciles, pero su corazón se revela igual que el de nosotros. Ahora imagínate tú y yo que tenemos tantas distracciones para llegar al orden del amor. Ellos la tienen más fácil en el sentido práctico. Todo a su alrededor, su ministerio, hasta lo que se visten, les habla de ese llamado a ordenar el amor en Dios. Para mí, para una persona como yo, es muy difícil. Porque yo tengo la música secular todo el tiempo aquí en mis oídos, estoy en clase en una universidad secular prácticamente, estoy con muchas personas a mi alrededor que prometen darme la satisfacción que solo Dios me puede dar. Me puedo enamorar de alguien que prometa darme la satisfacción y ponerlo en el orden equivocado, ponerlo encima de Dios. O puedo poner a mi familia, a mi papá, si tengo un apego a mi papá o a mi mamá, siempre está por encima de Dios. O poner a mis amigos por encima. Nosotros tenemos muchas más distracciones que nos tientan a invertir el orden del amor. Pero acuérdate siempre que cuando ese orden se invierte, el amor se seca.
Y la vida célibe y la vida consagrada es esa exigencia, porque no es pon a Dios en el centro tan bonito. Eso tiene un precio. El precio que pagas por poner a Jesús en el centro es el precio de la fecundidad del amor. El precio que pagas por poner a Jesucristo en el centro es el precio de la fecundidad de tu amor. Es el precio que pagas por ser fecundo en el amor. Y poner a Jesús en el centro no es fácil. Oigan, si no es fácil para ellos, que tienen todos estos medios prácticos, la Eucaristía, la liturgia de las horas, el rosario, la vida en comunidad, la vida parroquial, ¿cuánto más para nosotros? Cada sacerdote es ese signo, ese recordatorio constante para ti de el amor tiene un orden. Y cuando tú anhelas amar de verdad y ser amado de verdad, tu amor tiene que llegar a ese orden. La vida célibe y la vida consagrada es un recordatorio de Dios para el mundo, de que ese amor tiene un orden y de que tú también en tu vocación particular estás llamado a ese orden. Ahora, ¿cómo acompañar a un sacerdote? Yo les dije que lo vamos a hablar un poquito al final, pero es muy bonito siempre recordarles eso, sobre todo con el testimonio, y verlo mucho. Presta mucha atención si tú eres sacerdote, si tú eres consagrada o consagrado. Esto no es un live solo para consagrados, eso sería todo unos ejercicios espirituales, que yo sería la mujer más feliz del mundo si algún día Jesús me permite dictar ejercicios espirituales para sacerdotes. Indigna, miserable sierva. Pero presta mucha atención a las emociones de tu corazón. ¿Dónde estás buscando el descanso? Pero de verdad. Porque cuando el corazón sacerdotal o consagrado se empieza a cansar en comunidad, tus hermanas o tus hermanos te cansan. El apostolado te cansa, la misión es tediosa. Cuando la vida de oración ya no es un solaz ni un consuelo, sino un tedio, una obligación, necesariamente el corazón está buscando reposo en otras cosas. Y el orden en el amor se está invirtiendo y eso cansa, porque así funciona la tentación en el corazón sacerdotal. Busca agotarlo y cansarlo de lo cotidiano, cansarlo de donde debería descansar. Es muy paradójico, pero la tentación en la vida sacerdotal o en el corazón sacerdotal y consagrado es cansarlo de aquello que le daba descanso, de aquello a donde él está llamado a encontrar descanso. La tentación lo convierte en un cansancio. Y el sacerdote cansado empieza a buscar recompensas en otra parte. El consagrado cansado, con tedio en el corazón, empieza a buscar recompensas en otras partes. Eso si eres consagrado y solo tú lo podrás saber, pero nosotros también, piénsalo tú. ¿En dónde buscas consuelo? ¿Cuáles son las alegrías más grandes de tu semana, por ejemplo? Cuando me voy a ver con mis amigos los viernes, cuando me voy de rumba el sábado, cuando presento tal informe el miércoles ante mi jefe y me siento súper bien. Cuando tengo un espacio para mí porque tengo clases de baile los miércoles, no sé. ¿Cuáles son los momentos donde tú encuentras el mayor consuelo? ¿Y cuáles son las situaciones donde más te sientes cansado? Vas a encontrar que cuando has sido llamado a amar a alguien, a tus papás, a tu esposo, a tus hijos, de una manera plena, ahí es donde vas a encontrar mayor cansancio. Y hay veces nos confundimos y pensamos, esto ya no es para mí. O sea, si me canso aquí, es que este matrimonio ya no es para mí. Si me canso aquí, es que este noviazgo ya no es para mí. Si me canso aquí, es que mis hijos, que mamen a mis hijos. Ten cuidado, porque hay veces ese cansancio puede ser un signo de que aquello que te cansa es en el fondo lo que más consuelo debería darte, pero lo estamos viviendo mal. Es como a reordenar otra vez el amor, a poner a Dios donde debe estar, para que así el amor fluya hacia los demás ordenada y plenamente. Ahorita vamos a hablar de lo de los sacerdotes casados. Vamos a hablarlo, pero paciencia. Ese fue el primero. Entonces, ¿qué aprendimos? Que el amor tiene un orden. Dios siempre va primero para que el amor pueda ordenarse y crecer. Segunda cosa que nos enseña el celibato sobre el amor. Y esto lo he dicho hasta el cansancio, pero en la vida célibe yo sí que lo he podido aprender. Que la sexualidad no se reduce al ejercicio genital. Si hay algún testimonio vivo donde el hombre y la mujer aprenda lo que es la sexualidad, es entendiendo el llamado al celibato, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? Y claro, ¿cómo podemos entender algo tan sublime? Porque realmente es un llamado sublime, pero en términos concretos,
son hombres y mujeres a los que el Señor les ha dado una vocación, es decir, un llamado. Vocación viene de vocare, del latín vocare, llamar. Los ha llamado a una vivencia del amor particular, pero plena. Nosotros muchas veces pensamos al sacerdote que renuncia a tener sexo. Dios le pidió que no tuviera sexo, pobrecito, qué pesar. Alguna otra cosa hará, ¿no? Se masturbará y verá porno, porque ¿cómo va a vivir así? Eso piensa mucha gente. O, uy, con razón esas monjitas son tan amargadas y no han tenido sexo una sola vez en su vida. Ustedes imagínense eso. Mujeres que no han tenido sexo una sola vez en su vida y así se mueren a los 80 años, sin haber tenido sexo una sola vez en su vida. No, con razón, viven amargadas y de mal genio. Si viven amargadas y de mal genio no es por eso. Hay muchas explicaciones a por qué una vida consagrada se puede mostrar así, infecunda y amargada y triste, y la falta de sexo no es una de ellas. ¿Por qué? Para los que están preguntando, por ahí les repito, que la sexualidad humana no se reduce al ejercicio genital. Y aquí alguien lo acaba de preguntar y por eso me encanta que lo pregunten, porque esa distinción importa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la castidad y el celibato? Porque yo estoy hablando del celibato, no de la castidad. Yo no les estoy diciendo cuáles son las enseñanzas de la castidad para el amor humano, sino del celibato. ¿Por qué? Porque la vocación consagrada y sacerdotal se vive en celibato. Es decir, es la sección, la gran sección de la teología del cuerpo del celibato por el reino. El llamado a una vocación particular y la aceptación voluntaria del hombre y de la mujer que renuncian al ejercicio genital por un amor más grande. Ese es el celibato. Renuncian al ejercicio genital. Renuncian al acto sexual, no a la sexualidad. ¿Y por qué no digo castidad? Muchas veces nosotros cuando pensamos en castidad, de una pensamos en el padre o en la monjita. Y no, la castidad es una virtud humana. Es una virtud humana que ordena el amor. Ordena el amor sexual para que sea una expresión del amor ágape, del amor verdadero y no de uso. Y todos estamos llamados a vivir en castidad. El casado, la casada, el soltero, el que tiene novio, el que tiene novio. Yo estoy llamada a vivir en castidad. Los esposos que tienen ejercicio genital, que se unen en el abrazo nupcial, en términos seculares y muy tristes y pobres, ¿tienen sexo? Sí, tienen sexo. Están llamados a la castidad. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa castidad en cada vocación? Eso es todo un tema. ¿Cómo se vive la castidad en el matrimonio? Tiene una manera de vivirse. La castidad en el noviazgo tiene una manera de vivirse. La castidad en la soltería y en el noviazgo tiene una manera de vivirse que pasa por la abstinencia. Es decir, nos abstenemos de tener relaciones sexuales, pero no porque nos hayamos consagrado en nuestra sexualidad a Dios. Cuando yo, por ejemplo, hago votos privados, que eso se usaba mucho, sobre todo en el medioevo, cuando muchas personas por diferentes razones sociales y culturales no podían entrar a los monasterios. Muchas mujeres que querían no podían entrar a los monasterios porque habían ciertas reglas y ciertos requerimientos sociales. O, por ejemplo, para ser sacerdote había que aprender muchísimo. Tenían que aprender lenguas, latín, tenían que tener dinero para poder pagarlo. Muchas personas no podían, pero tenían un llamado muy fuerte de Dios, se consagraban en lo privado de su casa y hacían votos perpetuos para toda la vida. Y hoy en día la iglesia tiene esa figura, la virginidad consagrada. Son las vírgenes consagradas que están en el mundo. Digamos, yo, María Paula, puedo tener mi carrera, mi profesión, puedo ser médica, psicóloga, abogada, lo que sea, y decido no casarme porque me entrego completamente a Jesucristo. Como si estuviera en el convento, pero desde afuera, y hago voto privado, ¿no? Hay, por ejemplo, obispos que reciben los votos. Tú vas donde tu obispo, te hacen un proceso y él recibe tus votos y tú le entregas esos votos. Pero sí hay castidad en el matrimonio y hay una vivencia particular de esa castidad. El celibato hace parte de un llamado y de una respuesta a ese llamado. ¿Por qué decimos que hace parte de un llamado? Porque yo no me lo invento, no es iniciativa propia. Yo quise ser monjita. Oigan, por todas partes Jesús me dijo, mami, eso no es para ti. Yo te creé, yo te conozco, es loable lo que quieres, pero tu corazón no fue hecho para eso. No es voluntarismo, ¿saben? Es un llamado. ¿Se acuerdan de la sección en el Evangelio de los eunucos? Hay una parte en el Evangelio, que en este momento no me acuerdo cuál es,
y debe haberla traído, lo siento, en donde le están preguntando por los eunucos, aquellos que, digamos que en términos crudos, estaban castrados, ¿no? Jesús decía, hay eunucos que los han hecho los hombres. Se refería a aquellos hombres a los que castraban para tener ciertos cargos de cuidado. Entonces, por ejemplo, los que cuidaban a la mujer del gobernador o del César, para que no hubiese peligro ni de violación, ni de adulterio, ni de infidelidad, pues los castraban para poder estar cerca de ciertas mujeres de poder. Hay eunucos que los han hecho los hombres, o por castigo, ¿saben? Los que eran esclavos o prisioneros de guerra, los castraban y así. Han sido hechos por los hombres. Otros que han nacido así. Es decir, hay una condición física en donde por X o Y razón no pueden hacer ejercicio genital. No pueden tener experiencia de la genitalidad en términos del abrazo nupcial, del abrazo conyugal. En términos seculares, ya les dije, pobres y vulgares, para que todos entiendan, no pueden tener sexo, ¿sí? Por cualquier tipo de característica o condición de su cuerpo. Han nacido así, a otros los han hecho los hombres, y Jesús dice, y hay otros que se han hecho a sí mismos eunucos por el reino de los cielos. Es decir, hay otros que han elegido libremente renunciar al ejercicio genital por el reino de los cielos. Y ellos le dicen, no, pero ¿cómo así? ¿Eso qué es? Y Jesús, ¿qué responde? El que pueda entender, que entienda. Es decir, no todos van a entender esto porque no todos han sido llamados a esto. Y es importante, en el camino del discernimiento vocacional, hay veces pensamos que el sacerdote está más cerca de Dios que el varón casado o el soltero, que la monjita vale más a los ojos de Dios, se está entregando más totalmente, y no es cierto. A entregarnos totalmente fuimos llamados todos. Todos hemos sido llamados a ser todos para Dios. Ahora, la manera como vas a vivir esa totalidad de entrega es distinta. O la vivirás entregándote totalmente a Jesús en tu esposo y en tus hijos, o en tu profesión, o dándote a los pobres, o en una misión particular, o con una sotana, o solo con clériman en la vida diocesana, o como franciscano, o como monjita teresiana, o como carmelita. ¿Cómo será esa vivencia propia de entregarme totalmente? Pero es muy tentador pensar, y eso era lo que yo pensaba en algún punto, esto es lo mejor. O sea, esto es lo más santo que hay, y es falso. Lo más santo para ti será tu propia vocación, aquella para la que Él te llamó. Pero les estoy explicando todo esto para que entendamos lo que es el celibato. Dios ha llamado a hombres y a mujeres a entregarse para los demás. Piensen que en cada llamado, les voy a poner el ejemplo de mi director espiritual. Ya no me importa boletearlo porque ya hoy lo boleteé en historias, ya nada importa. Pero lo boleteé en historias. Puchi. Lo boleteé en historias, pero es porque para mí es un ejemplo impresionante de la vivencia del celibato, y podría poner a otros, pero Dios llamó a este hombre desde el vientre, y eso lo sabemos porque nos lo enseña la Escritura. Y la teología del cuerpo nos habla mucho de eso. El llamado particular también está inscrito en nuestro corazón desde que Dios nos pensó. Desde antes de ser concebidos, Dios ya tenía un plan para tu vida. Y sabía cómo había moldeado ese corazón particular para que fuera feliz en el amor. Por eso te regaló la vocación. La vocación no es una esclavitud, no es una imposición. Desafortunadamente, por muchas razones, muchos sacerdotes y muchas religiosas viven esa opción fundamental como una imposición, como una carga de la que se quieren soltar. Y hemos visto muchos ejemplos dolorosos en la iglesia. Después de 30, 20 años de sacerdote, tú me vas a decir, ay, me equivoqué, realmente no estaba llamado, esto es una porquería. En Colombia tenemos muchos ejemplos de ese tipo de ministros que han hecho eso, ¿no? La vocación es un regalo, sobre todo para ti. Pero yo pensaba en el Padre Astolfo. El Padre Astolfo es mi director espiritual. Dios tenía su vocación pensada para él desde la concepción de este hombre, como un regalo para él. Él no sería feliz de ninguna otra manera. Él y yo lo hemos hablado, y él me dice, si mañana dijeran que los sacerdotes se pueden casar, a mí por favor déjenme tranquilo, que a mí Dios no me creó para ese estado de vida. A duras penas me da la vida para atender a la gente que atiendo. Celebro casi 4 misas al día. Los domingos puedo llegar a celebrar 6 misas al día.
Me levanto a las 3:30 de la mañana todos los días para poder tener algo de oración y me acuesto todos los días tarde. ¿En qué momento meto ahí una mujer y unos hijos? Es incompatible, no lo podemos tener todo. He sido llamado para entregarme a algo particular y me voy a entregar totalmente a eso. No puedo estar dividido. Así como una mamá a la que Dios le ha dado unos hijos y un esposo, no puede estar metida todo el tiempo en las cosas de la iglesia. Y hay veces nos confundimos. Y hay mujeres con una vocación para entregarse completamente a sus hijos y a su esposo y a su profesión también, claro que sí, pero quieren estar evangelizando y metiéndose en todas partes. Y hay veces nos preguntamos, ¿y tu vocación principal? O sea, ¿quién está acompañando a tus hijos? Y esos hijos de una mamá tan religiosa tienen heridas de abandono por parte de su mamá, heridas de rechazo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que entregar es totalmente aquello a lo que Dios nos ha llamado. Y el padre muchas veces jocosamente dice, mi forma de ser jamás daría para darle cuentas a una mujer de dónde estoy, a dónde llegué. No, o sea, el Señor me ha bendecido con la vocación sacerdotal que me dio porque me conoce. Entonces, ese llamado ha sido un regalo para Él, pero también para nosotros. Cada sacerdote y consagrado y consagrada, ordenado, pues los consagrados no se ordenan, pero los sacerdotes ordenados y los consagrados son un regalo para el mundo. Él dice, se han hecho a sí mismos eunucos por algo más. No es solo por ellos mismos, por el reino de los cielos, para servir al reino. ¿Dónde estaríamos nosotros sin la renuncia voluntaria de esos hombres y de esas mujeres? ¿Dónde? Y a nosotros se nos ha dicho, porque hay gente que habla de lo que no sabe, que es la mayoría. Programas de Séptimo Día y RCN no, Caracol y muchos otros sitios que dicen, ¿y por qué no los dejan casarse? Estoy cansado de la iglesia patriarcal, macho opresora, que les dice que el sexo es malo y que no se pueden casar. ¿Los ortodoxos se casan o no? La Iglesia Católica de Occidente no se casa. Si tú quieres casarte, tienes lugar a donde irte, si eso es lo que tú quisieras. Pero ningún sacerdote católico está obligado a ser célibe, porque el celibato, como toda decisión en el amor, es libre. Y ahí va una ñapa del segundo punto. El amor es libre. ¿Qué nos dice San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo respecto a los atributos del amor? El amor es libre, total, fiel y fecundo. Libre, total, fiel y fecundo. No libre, total, fiel o fecundo. O fecundo, total, fiel o libre. O es todo o no es amor. O es todas estas o no es amor. Por eso, si en un matrimonio uno de los dos estuvo obligado a casarse, ese matrimonio es nulo. No existió nunca, no es válido. De la misma manera, el celibato obligado no es válido. Por eso el sacerdote ha asumido libremente el renunciar a lo que ha renunciado para entregarse a algo más, para servir total, fiel y fecundamente, no a medias, no por partes. ¿Se imagina donde el padre Solfo tuviera que llegar a su casa, a hacer las tareas con sus hijos, a ser la figura paterna que sus hijos necesitan, a cumplir sus deberes conyugales con su mujer? ¿A qué horas confiesa María Paula que solo tiene tiempo de 10:30 a 11 de la noche? No podría. Ellos tendrían su papá y su esposa tendría su esposo, pero yo no tendría a mi director espiritual. Es totalmente libre, total, fiel y fecundamente. Ahora, cuando Dios les ha pedido esa renuncia voluntaria, lo ha hecho por el bien de nosotros, por el bien propio de Él, porque lo conoce, o de ella, si está llamada a la vida consagrada, pero no les ha pedido renunciar a su sexualidad. Y eso es súper importante que lo entendamos. El consagrado, el sacerdote, está llamado a vivir la sexualidad tan plenamente como tú y como yo. ¿Por qué? Ay, todos se van a escandalizar. María Paula está diciendo que tienen que tener sexo. No. ¿Por qué? Porque la enseñanza es que la sexualidad va mucho más allá de la sexualidad genital, del acto sexual, de la genitalidad. Dios, si nosotros realmente creemos que Dios es Padre y que el Padre es bueno y que el Padre bueno quiere lo mejor para nosotros, jamás pensaríamos que llamó a hombres y a mujeres a ser miserables. Que les dijo, entréguese por los demás, pero nunca amen y no reciban amor de nadie. Y mutílense completamente, no sientan, no piensen, no se entreguen al amor. ¿Cómo podríamos pensar que el Dios que es amor
va a tener una vocación que les impide amar. ¿Y saben qué es lo triste? Que la mayoría de los sacerdotes y las consagradas piensa eso, que su celibato o su renuncia a la genitalidad implica renunciar a su sexualidad como hombres y mujeres. ¿Qué es la sexualidad? Es la manifestación de la persona. Que los esposos solo en el sacramento matrimonial están llamados a vivir esa sexualidad también de forma genital, en la unión del acto conyugal, porque es el acto conyugal. Nosotros tenemos palabras súper extrañas porque no nos hemos formado, alguien por ahí lo decía, no es el acto sexual, no es el sexo, no es solo coito, es el acto conyugal de los esposos. El resto de nosotros estamos llamados a vivir plenamente esa sexualidad desde todos sus ámbitos, social, espiritual, psicológico y emocional, y también corporal. Todos los sacramentos pasan por la corporalidad. Mi director espiritual me mira con sus ojos. Con esta boca me dice te amo. Me manifiesta que me ama, sin miedo. Sin miedo al que dirán, sin miedo a que piensen que tiene algo con una mujer joven. Es muy libre, prudente, cuidadoso, pero no se inhibe, no se priva del amor. No se priva de ser padre, ni amigo, ni esposo de la iglesia. Y eso es tan difícil de entender. ¿Qué es la sexualidad? Y alguien lo pregunta, qué bonito eso. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo puede un sacerdote, un consagrado, una consagrada vivir su sexualidad? Primero entendiendo que la sexualidad se vive desde nuestro ser, hombres o mujeres, porque no es lo mismo. Y esto podría ser, oigan, todo un taller que les podría dar. O sea, estaríamos aquí horas hablando sobre la sexualidad humana. Pero primero hay que entender que la sexualidad es la manifestación de toda la persona. Es la manera concreta como tú y yo manifestamos esto que somos. Pero lo primero que yo soy es mujer. Yo no puedo escapar de esta realidad objetiva, biológica, neurológica. Soy mujer y amo como mujer y pienso como mujer y deseo como mujer. Pero además soy María Paula Aldana. O sea, soy una mujer con una historia particular, con gustos particulares, con deseos particulares, con proyecto de vida particular, con heridas propias, con traumas concretos. Y estoy llamada a amar. Y mi sexualidad es la expresión total de esta persona, que soy yo. Yo manifiesto mi sexualidad cuando hablo, cuando me río, cuando soy capaz de hacer amiga de los demás, cuando tengo una relación estable con una persona, cuando lloro, cuando rezo, cuando me entrego a los demás. ¿Por qué? Porque la sexualidad está llamada a ser expresión del amor. Expresión del amor. Y la expresión del amor no se reduce al acto sexual. Si nosotros dijéramos que el amor humano tiene necesariamente que pasar por el sexo, por el acto sexual, estaríamos diciendo que el celibato, el sacerdocio y la vida consagrada no sirven para nada. Para nada, que Dios se equivocó, que Dios no ha llamado a nadie ni a ser sacerdote ni a ser consagrado. Y no es así. De hecho, los llamó a amar más. Los llamó a amar tanto que les dijo, yo no quiero que su corazón se entregue solo a una pareja, solo a unos hijos. Quiero que se entreguen a todos. Y es un llamado muy único, muy particular. ¿Cómo vive el sacerdote la sexualidad? Aprendiendo a amar en todos sus ámbitos. Y para poder amar tiene que sanar. Pero eso ya es un signo para nosotros. Tú que estás luchando por la castidad, tú que estás soltero o soltera, tú que tienes novio o novia y les parece durísimo, a mí me parece durísimo vivir la castidad. Cada consagrado y cada sacerdote es un mensaje de Dios para ti que te dice, es posible, yo doy el don de amar sin que tengas que estar esclavo al sexo. Yo te doy el don de entender que el amor va mucho más allá, que te puedes saber experimentar plenamente amado y plenamente amante, sin necesidad del acto sexual. Ahora, alguien lo está diciendo, el sexo no es la gran cosa. No es cierto. La mitad de lo que dijiste es cierto. El mejor esposo no es Jesús. Yo sé a lo que te refieres, claro, es el esposo por excelencia, el esposo con mayúscula.
Pero ese mismo Jesús, ese mismo Dios Padre fue el que le dio la vocación matrimonial a otros. Y para ellos, ese será su mejor esposo, el que Dios les va a dar. Y el sexo es un gran regalo de Dios. Lo veremos en nuestro taller que se viene pronto. Mañana lo lanzamos si Dios quiere. Taller de sexualidad matrimonial. Es un don inmenso, pero no es para todos. El don del acto sexual es para los esposos, forma de liturgia doméstica. Imagínense eso. Es grandísimo el don del sexo, pero no es para todos. Y el mundo nos ha engañado haciéndonos pensar que no es un don, es un juego. Pero no es un juego, es un don para algunos. El que pueda entender, que entienda. Igual que el celibato, el que pueda entender, que entienda. ¿Qué es lo que tiene que hacer un corazón sacerdotal y consagrado para vivir su sexualidad? Primero, sanar en todos los ámbitos de su sexualidad. Social, su capacidad de relacionarse con otros. Psicológico y emocional, en sus heridas y en sus traumas. Biológico, en su capacidad de vivir la castidad, en su estado de vida célibe. Y espiritual, teniendo una correcta y ordenada espiritualidad. Solo así podrá realmente amar, desde su celibato, desde su ser hombre, sin mutilarse, sin negarse a nada, ¿no? Están mandando muchas preguntas, pero si no, no avanzo, ¿saben? Ya tenemos un live sobre discernimiento vocacional, lo pueden buscar aquí en la cuenta. Hay varios y hay historias destacadas donde están los temas de todos los lives. Ahí los pueden encontrar. Seguimos. La sexualidad no se reduce al ejercicio genital. Consagrados y célibes están llamados al el pleno ejercicio de su sexualidad. No genital, pero sí sexualidad. Tercero, que la afectividad debe madurarse para que la vocación se goce y no se sufra. Repito, para los que están tomando apuntes. Tercera enseñanza que nos da el celibato sobre el amor, que la afectividad debe madurarse para que toda vocación se goce y no se sufra. Eso es todo un tema, pero yo he notado que hay un común denominador en la iglesia, desafortunadamente, y hay que decirlo. Tenemos muchos sacerdotes, no digo que todos, que hay las cosas que yo escucho en ciertos ámbitos eclesiales, uno ya no sabe si reír o llorar, pero digamos que en términos exteriores o como debería ser la formación en la iglesia, tienen la teología clara, tienen la filosofía clara, pero la madurez afectiva en el subsuelo. Y pueden ser excelentes oradores y tirarse unas homilías que uno dice, wow, o sea, impresionante. Y tienen unos talleres y una cosa impresionante, pero en su vida afectiva, una inmadurez absoluta. Absoluta, o sea, son hombres y mujeres. Y ahí vienen, digamos que todas estas paradojas que nosotros encontramos de religiosas amargadas o malgeniadas, o sacerdotes malgeniados, groseros, donde tú dices, uff, o sea, no pareciera que tú disfrutas tu vocación, la sufres, la padeces. Hay otros que fingen que la gozan. Hay padres que aparentemente, wow, increíbles, cómo predican, cómo no sé qué, y tienen un flagelo por dentro y una insatisfacción por dentro profunda que los lleva a tener doble vida. Doble vida es decir, a buscar satisfacciones por fuera, donde puedan desahogar todas esas carencias que tienen y a fingir que están bien en su ministerio o en su vida consagrada. Eso pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque se nos olvida que en toda vocación, oigan, esto aplica tanto para la vida consagrada como para la vida célibe, como para los casados, como para los solteros, como para todos. Para que tú y yo podamos disfrutar y gozar nuestra vocación. Y no es romántica ni de forma idealista, ¿saben? Uno puede gozarse la vocación con sus cruces, con sus renuncias, con sus sacrificios, porque no hay vocación sin cruz, no hay vocación sin prueba, no hay ningún día de resurrección sin Viernes Santo. Todos tendremos nuestro fair share de dudas, de incertidumbres, de pruebas, de tentaciones, de querer mandar toda la porra. Eso está garantizado, pero no un padecimiento constante de la vocación. ¿Saben quién puede entender mucho esto? Los matrimonios. Los matrimonios pueden entender de manera más fácil, más palpable,
ese me casé súper enamorada y luego ya no quiero verlo, lo quiero mandar por entre una ventana, a mi mujer la quiero mandar por entre un tubo, y después de 10 años uno ve que ya no es lo mismo, y es súper triste, ¿no? A mí eso es algo que me toca profundamente, ver esas parejas de esposos que tienen 10, 20 años de casados que no se dan un beso, que se hablan duro, que se están echando en cara constantemente los errores. ¿Por qué? Porque se padece la vocación. Para que toda vocación, tanto para estos esposos como para los solteros, como para los viudos, para los consagrados, sobre todo ahora que ese es nuestro tema en el live, para que la vocación pueda ser gozada como Dios la pensó, tiene que haber madurez afectiva. Y se nos olvida porque lo espiritualizamos todo. Porque pensamos que para la vida consagrada como para nosotros lo importante es que tengan la teología clara, que se sepan los sacramentos, que tengan la filosofía hecha, que sean pulcros, que no tengan escándalo, que sean la imagen del sacerdote pulcro, pero a nadie le importa lo que está padeciendo ese sacerdote aquí adentro. Y es el gran problema en las diócesis del mundo. Desafortunadamente ordenamos sacerdotes muy preparados y nos preocupa que tenga talentos, que tenga dones, que sea buen orador, este es buen ecónomo, este hace esto, este hace lo otro, es buen administrador, la tiene clara, se viste bien, se peina bien, no da escándalo. Pero ¿y quién se preocupa por el corazón de ese hombre? Por las heridas que tiene, por los traumas que tiene, porque es inseguro, porque se siente incapaz, porque tiene herida de rechazo, porque tiene herida de miedo, de abandono. ¿Desde dónde creen que va a pecar ese sacerdote? Pues desde ahí. Desde ahí va a buscar compensación. Porque esa vida de fachada ministerial agota y agota muchísimo a los sacerdotes. En la vida consagrada se vive lo mismo de forma distinta, están mucho más protegidos por el claustro o por la vida comunitaria. Permite mucho más fácil ese engaño. Pero ¿a quién? O sea, esa es una pregunta grande que yo me hago constantemente. ¿Quién se está preocupando por la madurez interior de este hombre y de esta mujer? Ahora, si eso es para ellos, que tienen todas las herramientas que tienen, imagínate tú y yo. Un matrimonio en donde el esposo y la esposa no luchen constantemente por esa madurez afectiva, les va tarde o temprano a hacer padecer el matrimonio. ¿Qué es la madurez afectiva? Es precisamente esa capacidad cada vez mayor, porque eso no es un proceso de una vez para siempre. La madurez se va dando en cada etapa de nuestro desarrollo y en cada etapa de nuestra vida. Es un proceso continuo de superación en la afectividad, en nuestra capacidad de amar, pero en nuestra capacidad de amar humanamente, sobre todo primero en nuestra relación con nosotros mismos. El riesgo enorme que cometemos cuando lo espiritualizamos todo en la vida consagrada o cuando lo hacemos todo superficial en las otras vocaciones. Creo que para nosotros en el matrimonio no es tengo que tener la teología perfecta, tengo que entender el sacramento a plenitud. No, es tengo que tener un noviazgo como yo quiero, que tenga casa, carro y beca y que el matrimonio sea wow, top, que tengamos casa donde vivir, que tengamos el carro, que nuestra boda sea un fiestón, no. Eso es lo que nos importa y que más o menos quiera las mismas cosas que yo. Pero el fondo de la afectividad, si es un hombre o una mujer inseguro, si son súper celosos precisamente por esa inseguridad, si tienden a tener relaciones de apego evitativo o de apego dependiente, si son personas tóxicas, es decir, todas esas cosas que tú y yo podemos tener tienen que empezar a sanar en nuestra capacidad de amar sanamente. Y se puede. ¿Qué necesitamos? Profundizar sobre cuáles son nuestras heridas en nuestra historia, entender cómo estamos heridos y en dónde estamos heridos, entender nuestra personalidad y el carácter que tenemos, trabajar nuestros defectos, sobre todo aquellas cosas que nos hacen daño y que dañan a los demás. Cuando ese trabajo íntegro de maduración, claramente con terapia, hay que ir a terapia. No es que se ve mal que un sacerdote vaya al psicólogo porque cómo puede ser que él que acompaña a otros, hay que ir a terapia. Ahora, eso no es todo lo que hay que hacer, ¿no? O sea, la psicología no lo va a arreglar todo, pero sí que ayuda que desde las etapas tempranas de formación los seminaristas tengan este acompañamiento para crecer en la afectividad y en su capacidad de amar. Y ahí va el siguiente punto. ¿Entendieron ese? Espero que sí, porque ya está muy tarde. Si no sabes qué es apego evitativo, aquí tenemos un live. De hecho, tenemos 2 sobre dependencia emocional. En los 2 lives tratamos los tipos de apego. Ustedes me preguntan cosas, es que sé que hay muchos nuevos
Vayan a los lives, que todos estos temas son como una cadenita. Ya tratamos todo lo que era tipos de apego y dependencia emocional, y hay bastantes otros temas que ya he tocado, que he profundizado en esos lives. Hay varios lives sobre las sexualidades de la teología del cuerpo y la sanación de la sexualidad y la afectividad. Ahí hay otro live, pero pues no me puedo devolver todo porque ya es tarde, amigo, ya es tarde. Pero sigamos. Resumen 3, la afectividad debe madurarse para que la vocación se goce y no se padezca. 4, y este es mi favorito, yo creo. O sea, no voy a decir que los otros no, pero me gusta mucho. La complementariedad hombre-mujer no es una opción en el plan de Dios, es una necesidad. ¿Se entendió? La complementariedad hombre-mujer no es una opción en el plan de Dios, es una necesidad. Para el que está preguntando ahí, no vamos a hacer un live para profundizar, el live ya está, solo tienes que buscarlo en el perfil sobre los temas anteriores. ¿Qué significa esto? 99.9% de la población sacerdotal piensa que su relación con la mujer es un problema. Y 99.9% de la población laica en la iglesia y en el mundo piensa que el sacerdote no tiene por qué relacionarse con mujeres. ¿Por qué? Porque vivimos eso desde la teología de la sospecha. Eso es un concepto mío, ojo, eso no lo van a encontrar por ahí porque me lo inventé yo. Pero es lo que yo he podido ver, evidenciar fuertemente en la vida consagrada, la teología de la sospecha. Todo da miedo. Si las monjitas hablan mucho con frailes o hablan mucho con hombres o se dan cuenta que tienen amistades particulares, eso es un peligro, eso es un riesgo, va a faltar a su vocación, hay que encerrarla. Y cortan amistades de raíz. Y hay literalmente estatutos de comunidades religiosas donde está prohibido que tengan relaciones íntimas y amistad con personas del sexo opuesto. Y para muchos sacerdotes, porque lo he escuchado de ellos, yo he visto sacerdotes llorar al respecto mientras me cuentan esto. Para mí la relación con la mujer es un problema. ¿Por qué? Porque me enseñaron que a la mujer hay que evitarla. Yo cuido mi vocación ¿cómo? De forma evitativa. Porque la mujer es peligrosa, porque qué tal que me enamore, porque qué tal que sienta, porque qué tal que esto, porque qué tal que lo otro. Entonces para cuidar mi vocación me meto en el caparazón y ando como la tortuguita célibe por el mundo. Nadie me toque, nadie me vea, porque qué peligro, qué peligro. Y ahí les voy a hablar de 2 dietas que me parece importante. Lo iba a decir al final, pero creo que esto es muy importante. Es el tema, para mí es el tema cuando hablamos de la afectividad y de la sexualidad en el celibato. Tenemos 2 concepciones igual de tóxicas y de dañinas respecto a la afectividad en la vida consagrada y en la vida sacerdotal. Y son las siguientes, y son las mismas que nos engañan a ti y a mí desde nuestras vocaciones particulares, solo que en ellos de pronto lo podemos entender de una manera más fácil. Por un lado está ese espiritualismo rigorista de la teología de la sospecha, ¿no? La teología de la sospecha es, todo es pecado, todo es peligroso, casi que somos santos es por falta de oportunidad, no por decisión. Uno opta por la santidad todos los días de la vida, no por falta de oportunidad. Entonces es decir, Dios llamó a esta mujer a ser monjita, pero eso es imposible de vivir. Entonces hay que encerrarla, porque donde se enamore, porque donde tenga contacto con hombres, la perdemos. O sea, casi como si fuera un animal que no se puede controlar. Entonces como no se puede controlar, hay que cortarle toda opción de contacto con el sexo opuesto porque eso no se puede vivir. Es un peligro. Eso es un peligro. De la misma manera para el varón. El sacerdote no puede tener relaciones íntimas con mujeres de amistad, no puede ser visto con mujeres jóvenes o con mujeres mayores que no estén casadas. El sacerdote tampoco puede ser visto con niños porque van a pensar que los está violando a todos. Es mejor que el sacerdote esté solo casi todo el tiempo, con una coraza invisible. Entonces él saluda, él no da un abrazo, él no mira porque, uy, ¿qué van a pensar? Eso se ve mal. Un sacerdote no puede estar. Y nosotros somos así. Claro que nos han dado papaya. Oigan, yo soy la primera en decirlo. Han dado mucha papaya, pero no todos. Claro que hay sacerdotes que han sido infieles, claro que hay sacerdotes que han tenido amantes y claro que hay sacerdotes que han abusado de niños. Pero esa no es la regla. Y no por el temor de caer en el mismo grupo de los demás, se pueden evitar amar. Porque ese aspecto biológico de la sexualidad necesita una manifestación corporal.
El sacerdote y la consagrada necesitan amar con este cuerpo, aunque no lo hagan con sus genitales. Necesitan mirar y ser mirados. Necesitan no solo escuchar, sino ser escuchados. Necesitan abrazar y ser abrazados. Necesitan saber que son importantes para alguien en concreto, no solo para todo el mundo. Y necesitan personas cercanas a su corazón con quienes hablar y con quienes desahogarse. Eso pasa por el cuerpo. Eso es una forma sana de vivir la sexualidad. Ahora, si nosotros nos vamos a la psicología, nosotros vamos a entender que en la diferencia sexual, en esa diferencia varón y mujer, están los principios de la identificación sexual, para nosotros, para todos. Nuestra relación con nuestro padre del sexo opuesto y nuestra relación con nuestro padre o madre del sexo igual al nuestro son los fundamentos de nuestra identificación sexual. Por eso la enseñanza la redacté de esa manera. La complementariedad es que somos complementarios, hombre y mujer. En el plan de Dios es una necesidad, no es una opción. En ninguna parte Dios dijo, tú, varón célibe, renuncias a toda relación con la mujer. O tú, mujer consagrada, renuncias a toda relación con el varón. Y yo espero que ustedes entiendan lo que yo les estoy diciendo porque es muy importante. Esto no es solo para la vida consagrada. Si ustedes se dan cuenta y ahondan, y yo no digo que sea la explicación de todas las inclinaciones homosexuales, pero yo que hablo con muchos hermanos homosexuales, uno de mis mejores amigos es homosexual, en la iglesia, vive en la iglesia activamente, participa de los sacramentos, quiere vivir su vida en castidad y renunciar a tener una pareja por amor a Dios. Es una decisión personal muy bonita, pero hablando con él, él me decía, todos mis amigos homosexuales tienen una relación muy conflictiva con su figura paterna. Todos. O una sobreprotección impresionante con su figura materna. Y me lo está diciendo un hombre homosexual. ¿Qué nos dice eso? Que para todos la identificación con el sexo opuesto es vital para tener relaciones plenas. Yo se los voy a poner de la siguiente manera. Un novio mío o un esposo mío que no sepa tener amigas, que no sepa relacionarse sanamente con otras mujeres, para mí es complicado. O sea, eso ya tiene algo raro y hay que tratar. Porque es necesario, es vital. Un hombre, y yo se lo digo mucho sobre todo a mis amigos hombres que no se criaron con mujeres, o sea, que no tienen hermanitas. Uno nota muchísimo la diferencia entre los hombres que se criaron con mujeres y los hombres que no tienen ni hermanas menores o mayores ni primas. El varón que ha crecido con mujeres tiene una sensibilidad distinta, no solo para tratar mujeres, sino para amarlas. Tiene una capacidad distinta para comprender la dinámica hombre-mujer. Tiene una capacidad de cuidado que para otros es como ajena, como es que no sé cómo estar cerca. Un amigo muy cercano que no tiene hermanas me decía, es que yo no sé cómo ser amigo de mujeres. Y es un común denominador. No saben ser amigos de mujeres. O sea, la mujer es o el levante, o sea, yo hablo con mujeres o para levantármela y cuadrármela, o si no es creyente para tener sexo y se acabó. Pero ¿cómo me relaciono con una mujer sin estar buscando algo detrás? ¿Cómo tener relaciones estables, lindas, plenas con una mujer? No tengo ni idea. No puedo. Oigan, ese es el común denominador de nuestra generación. Nos parece imposible tener relaciones plenas con la persona del sexo opuesto. Y para nosotras esa es otra vuelta. O sea, se nos metió en la cabeza que si no es para que sea el amor de mi vida, la relación idílica, tiene que ser mi mejor amigo gay, porque si no, los hombres son problemáticos, es imposible comprenderlos, son unos guachos, son unos patanes, o de todos nos enamoramos. O sea, es casi que no lo podemos ni evitar. O sea, si ya somos muy, muy amigos, me toca enamorarme porque es una dependencia afectiva, ese tipo de relaciones que nos cuesta mucho amar desinteresadamente a los hombres. Mucho. Y esa incapacidad de comprender al sexo opuesto trae muchos problemas. Para la vida soltera, hace que constantemente estemos buscando saltar del uno y del otro porque no sabemos quedarnos con alguien, como amigos, no sabemos. En el matrimonio trae aún más problemas. Porque un hombre y una mujer que se casan solo por el enamoramiento, cuando pasa la fase del enamoramiento, se dan cuenta de que tengo ante mí un hombre y tengo ante mí una mujer
con muchos defectos y muchas dificultades, y no sé vivir con él y con ella, porque no lo entiendo en su ser hombre y en su ser mujer. Y eso me lleva a no entender a mi hija mujer o a mi hijo varón. Ahora imagínense lo que eso hace en la vida consagrada. Que el sacerdote se sepa relacionar sana y libremente con una mujer no es una opción, es una necesidad. ¿Cómo va a acompañar mujeres? Las va a tratar como una función más. Como una función más. Yo acompaño mujeres, yo las confieso, pero nunca las va a amar. Algo que mi director espiritual siempre me ha enseñado en su propio proceso de sanación y de conversión es que él me dice, y esto es público, yo no estoy contando nada que sea privado, él lo ha dicho muchas veces, solo lo estoy repitiendo, pero él decía, yo por 15 años de vida sacerdotal, 15 años me dediqué a cumplir una función y era ulcro en hacerlo. Era de los sacerdotes más conocidos en la diócesis, doctor en teología, muchísimos títulos, super top, predicación siempre on point. Y decía, yo no amaba a las personas que acompañaba. Para mí la mujer era un bicho raro a la que tenía que tener a metros. Yo acompañaba a muchas mujeres, pero a ninguna la amaba. Y tampoco dejaba que ninguna me amara a mí porque me parecía peligroso. ¿Y saben qué me dijo? Lo dice constantemente. Yo empecé a sanar mi corazón de hombre cuando empecé a amar y a dejarme amar en la mujer. A unas religiosas. En la figura de la mujer, o sea, la sanación para este varón consagrado se dio en donde menos lo pensaba, en la mujer consagrada. Cuando él empezó a amar a la mujer consagrada, a relacionarse, a hacerse vulnerable ante la mujer, a aprender que la mujer no es ni un objeto de consumo en la pornografía, ni un bicho raro que ataca mi vocación, ni un obstáculo para mi vocación, ahí empezó a sanar. Y yo, oigan, yo se los digo, para mí gran parte de mi sanación personal ha pasado por la experiencia de paternidad de un sacerdote. Si yo no hubiera contado en mi vida con sacerdotes maduros afectivamente, que no tenían miedo de amarme, que no tenían miedo de ayudarme a caminar, que no tenían miedo de ser vistos conmigo en la calle o comiéndose un helado, de limpiarme las lágrimas, de acompañarme, mi experiencia de paternidad humana se hubiera quedado muy herida. Para mí ha sido vital que fuera un varón. Yo no me hubiese podido relacionar de la misma manera con mujeres. ¿Por qué? Porque mi herida materna tenía otra cuestión que sanar. Pero en mi experiencia de paternidad, el sacerdote ha sido vital. Y ustedes no se imaginan la cantidad. Y yo les digo esto, les confieso algo, es la primera vez que en un live siento que nada de lo que estoy diciendo se entiende, porque es como tan profundo lo que yo experimento de todas estas realidades, que un solo live de 1 hora y media se queda muy cortico para explicarles todo esto. Esto podría ser unos ejercicios espirituales de un mes, cada una de las cosas que les he dicho. Pero yo he tenido una de las experiencias más dolorosas de mi vida, y se los puedo decir así, es perder a un amigo sacerdote, un amigo religioso, porque le enseñaron que amarme era peligroso para su vocación y que tenía que cortar de raíz conmigo. Mientras veo otro ejemplo de sacerdotes que han sanado es precisamente a través de este amor. Y ahí voy al otro tipo de enseñanza. Ya les hablé de esta que es escrupulosa, la teología de la sospecha, el corre, huye, no ames, no sientas, anda como un caballito así, ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Pero del otro lado está la otra visión, la moderna, la progresista, la de cásense y tengan sexo, que eso no importa. A Jesús no le importa que el sacerdote tenga sexo, ¿no? A Jesús no le importa que el sacerdote vea porno y se masturbe ni que tenga amiguitas por ahí. El amor, ¿se acuerdan que hablábamos del ordo amoris de San Agustín? El orden del amor también tiene un encauce. El encauce del amor y de la afectividad tiene que ser ordenado según la vocación particular de cada uno. No es cierto que el sacerdote se pueda relacionar con la mujer de cualquier manera. ¿Por qué? Porque la prudencia es una virtud a la que estamos llamados todos. Y Jesús lo dijo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y a veces cogemos esta forma de vida libre en la que yo estoy llamado a amar y a no negarme a nada como excusa
para permitirnos cosas que son imprudentes. Y cuando somos imprudentes, nos quemamos. El que juega con candela se quema. Por eso claro que me han amado, pero hemos puesto límites, ambos. Y aprender a poner límites en el amor es vital para toda vocación. No solamente límites públicos para no ser motivo de escándalo, sino que tú y yo nos conocemos. Les voy a poner un ejemplo concreto. Tenemos un matrimonio. Un hombre y una mujer están casados. Pero resulta que tienen problemas en su matrimonio. Y esta mujer, para no siempre darle tan duro a los hombres, ¿no? Y esta mujer tiene en su trabajo un amigo y le empieza a contar que está mal con su matrimonio, que no aguanta esto de su marido, empieza a llorar con él. Este hombre la escucha, este hombre la aconseja y de cierta manera ella empieza a buscar consuelo en este hombre todo el tiempo. ¿Qué va a pasar tarde o temprano? Esta mujer se va a enamorar de este hombre. Y tarde o temprano va a dejar a su esposo por este hombre, si él le corresponde. Les estoy contando algo que he escuchado en la vida real muchas veces. ¿Por qué? Porque estaba buscando consuelo donde no debía. Y una cosa es que una mujer casada necesite tener relaciones sanas con hombres y aprenda a ser amigos varones, eso es importantísimo. Y otra muy distinta es que coja eso de excusa para ser imprudente y permitirse relaciones que van a ser un peligro para su vocación. ¿Se entiende? Una cosa, ya que me puse de ejemplo con mi director espiritual, una cosa es que mi director espiritual sea una imagen de varón para mí y de padre, que me acoja, que me diga que me ama porque me dice te amo mucho, hijita, que me abrace, que me dé besos en la frente, que me aconseje, y otra muy distinta es que se empieza a permitir tiempos conmigo que no convienen, que estemos solos en la noche en su casa siendo motivo de escándalo para los demás, que permita que se crucen límites que no se deben cruzar, que me esté llamando todos los días o que me pida que lo llame todos los días y le abra mi corazón. Y hay líneas de prudencia en donde no tenemos que jugar porque se pierde el orden del amor, ¿saben? Y para el célibe esas líneas de cuidado son importantes porque si tú no las cuidas, nadie lo va a hacer por ti, nadie. Así tengas superior, así tengas obispo, si tú no cuidas tu vocación, nadie lo va a hacer. Piensa lo mismo si estás soltero, piensa lo mismo si tienes un noviazgo, piensa lo mismo si estás casado. Ni la teología de la sospecha, ni la teoría de la permisividad, ¿saben? Todo se vale porque somos tan libres y Dios nos llamó a amar. Ojo, ojo. Alguien pregunta, ¿cuáles son los límites? Los límites primero son los obvios, los en donde tú sabes que no estás dando escándalo público. 2, donde no estás usando al otro para buscar un consuelo. Y 3, donde realmente están pasando lo propio, lo adecuado. En cada relación hay algo adecuado. Y el Espíritu Santo lo va manifestando. Alguien está diciendo, ¿y qué pasa si se enamoran? Oigan, voy a escandalizar a alguien, pero ojalá se enamoraran. Ojalá los sacerdotes se enamoraran. Yo por ahí tengo un testimonio, 2 testimonios, de 2 sacerdotes famosos que han escrito muy bellamente. Uno, se los voy a subir en estos días, ¿saben? Yo lo tengo por ahí, lo voy a buscar. Es de un fraile, creo que es dominico o agustino, no sé, pero él era superior en una comunidad. Él tiene un texto que se llama, si no estoy mal, se llama La afectividad y la Eucaristía. Búsquenlo, se llama La afectividad y la Eucaristía. Y él está aconsejando a un fraile menor que él. Y le dice, me di cuenta que te enamoraste. Se están hablando de que este fraile, este religioso más joven, se enamoró. Y este sacerdote que ya es mayor, le da un consejo, porque este man piensa que lo van a regañar, ¿no? O sea, me enamoré, ahora yo qué voy a hacer con mi ministerio sacerdotal, me enamoré, todo mal, sangre, muerte, horror. Calma. Él le dice, enamorarte pudo haber sido una de las mejores cosas que le han pasado a tu ministerio. Y le cuenta, después de 1 año de ordenado, le dice el sacerdote mayor, yo me enamoré de una mujer que conocí. Y conocí una mujer con la que yo feliz de la vida me hubiera casado al otro día. Y con la que, y ella también estaba feliz de la vida de haberse podido casar conmigo. O sea, de eso que encuentras a tu alma gemela, pues, le dice este sacerdote. Y él dice, ahí entendí a lo que Dios me había llamado. Porque yo antes, cuando me ordené sacerdote, tenía una idea súper romantizada del celibato.
Yo había puesto por las nubes mi sacerdocio. Cuando me enamoré, Dios me aterrizó lo que yo me había comprometido y entendí lo que era el amor. Y entendí que me llamaba a amar a esta mujer de forma concreta y particular desde mi vocación sacerdotal. Y entendí que Dios me llamaba a amarla y no a usarla para mi provecho, no a apropiármela, no a ser infiel a lo que Él me había pedido o le había pedido a ella, sino a amarla. Y yo tuve dos caminos: o me iba y renunciaba a mi vocación y me casaba con ella, o escapaba y la cortaba de raíz y no le volví a hablar y me enamoré de ti, lo peor, y fui infiel. Aprendí a amarla como sacerdote. Aprendí a que nuestros temas de oración siempre estaban atravesados por Dios. Aprendí a buscar el bien para ella, lo que Dios pensó para ella, no lo que yo quería. Aprendí a pedirle y a decirle lo que sentía y a hacerme vulnerable y a pedirle que me ayudara a cuidar mi sacerdocio. Aprendí a orar por ella y a encomendarla en la misa, y aprendí a vivir una amistad de a tres. Oigan, yo casi que me grabé de memoria las palabras de ese sacerdote. Y él le aconsejaba y le decía a este sacerdote joven: ámala, no te escondas, no la rechaces, no la cortes, pero tampoco renuncies a tu vocación por ella. Aprende a amar. Dios te está dando la oportunidad de hacer vida el celibato. Aprende a amar así, en libertad, a buscar el bien para ella y el bien para ti, a ordenar tus afectos, a dirigir tu sexualidad. Conocer a esta mujer puede ser una de las mejores cosas que le han pasado a tu ministerio, porque te madura la vocación. El escrito se llama Afectividad y Eucaristía. Está en Google, es como de 2 páginas, una cosa así. No, mentira, es como de 11 páginas. No lo tengo, me toca buscarlo, pero les prometo que lo hago. Y yo quedé impactada porque no es la primera vez que lo escucho. Y ahí entendemos las dos opciones: o cedo ante todo y renuncio a mi vocación y al llamado al amor, o me escondo y corto y sospecho y evito. Ninguna de las dos es llamado al amor. Por eso yo les decía, para mí esto es, toca fibras en mí, porque yo viví esto. O sea, a mí me ha costado sangre, lágrimas, esa visión de la vida consagrada. Perder a alguien a quien amo profundamente, porque ser amigo de una mujer es peligroso. Porque enamorarte es peligroso. No, peligroso es no amar. O peligroso es usarnos y renunciar a nuestra vocación. Pero amar de verdad, cuando ponemos las cosas a la luz, cuando decimos lo que está pasando, cuando buscamos ayuda, cuando ponemos a Dios en medio, nunca, nunca, nunca va a ser peligroso. Ahora, si tú te dices mentiras y usas eso para permitirte cosas que hacen mal, solo tú sabrás, y eso por los frutos lo conoceréis. Pero claro, los laicos todos estamos llamados a eso. Mujeres, aprendan a tener sanas relaciones con varones. Hombres necesitan aprender a conocer a la mujer, a tener relaciones sanas, santas con la mujer. Ni permisivas ni evitativas, ninguna de las dos. Relaciones sanas. Y eso lo capacita solo el Espíritu Santo. Obvio, hay que ir a terapia y fórmense. La teología del cuerpo a mí me ha ayudado tanto para entender esto. Claro, la vida, Dios me ha puesto situaciones en donde literalmente me ha tocado vivirlo así de golpetazo. Pero si yo no tuviera la formación que tengo, y si tampoco tuviera las herramientas espirituales de dirección espiritual, de sacramentos, de oración, esto sería imposible de vivir. Para mí, imposible. Ya está muy tarde, me tengo que ir. Voy a darles las últimas 2. Esta era la cuarta, y son 6, Jesús bendito. La cuarta era: la complementariedad hombre y mujer no es opcional en el plan de Dios, es una necesidad. Quinto, la paternidad y la maternidad son fundantes en la construcción de una identidad y de una vocación. La paternidad y la maternidad son fundantes en la construcción de la identidad. La religiosa es madre y el sacerdote es padre, y eso no es cualquier cosa. Es un signo para el mundo de lo que implica la paternidad y la maternidad, y todos participamos de esa realidad, todos. Sea porque eres madre biológica o madre espiritual, sea porque eres padre biológico o padre espiritual, o porque eres hijo de una madre y de un padre, hija de una madre y de un padre. La paternidad y la maternidad nos atraviesa a todos, y por eso vivir el celibato desde la paternidad hace toda la diferencia del mundo.
Es que no eres un hombre más, eres padre, eres papá. Y entender eso sí hace la diferencia, totalmente, entre ser un hombre que cumple una función en una parroquia o en un convento y asumir un corazón de padre. Es muy distinto, porque para ser padre primero hay que aprender a ser hijo. Y luego sí podrás ser padre de personas concretas. No eres padre de todo el mundo, eso suena muy bonito, pero serás padre de personas concretas. Y ser padre cuesta, ¿no? Y la maternidad igual. Y yo creo que es un mensaje tan bonito para que tú y yo primero sanemos las heridas de paternidad y de maternidad que tenemos. Porque si Dios ha puesto hombres y mujeres como figuras de paternidad y de maternidad, es para que nosotros entendamos lo vital que es en tu humanidad y en tu vida espiritual la figura del padre y de la madre. Porque nos remiten a Dios, a quien Dios es, a Dios Padre. María es vital para esto en la vida sacerdotal. Ay, perdónenme que no los pueda leer a todos porque están escribiendo un montón, pero si no, no acabo. Si quieren me pueden mandar las preguntas por interno y yo ahí intento, ¿listo? Y por último, que la amistad es don del amor. Sexta enseñanza del celibato para el amor humano. La amistad es don del amor. No todos somos súper amigueros, ¿saben? Hay personas más tímidas que otras, hay personas que son más abiertas socialmente, hay personas que por su personalidad misma se les dificulta muchísimo hacer amigos, pero es sano. La amistad es un requerimiento del amor. No lo digo yo, lo dice aquel que es el amor. Jesucristo dijo, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Y esa amistad es una etapa fundamental de todo amor humano. Es muy particular y yo creo que eso solo lo pueden entender aquellos que, no sé si aquí hay consagrados conectados o sacerdotes, pero yo también tuve que entender esto a las malas y lo tuve que entender justo hablando con sacerdotes, pero cuando el sacerdote y la consagrada está buscando intimidad por fuera de su grupo común, hay peligro. Claro que puede ser amigo de mujeres, claro que puede buscar tener relaciones íntimas, bonitas, saludables con mujeres, con familias, todo eso es súper necesario. Pero cuando el corazón sacerdotal o consagrado busca descansar, tener una intimidad profunda en personas fuera de Dios o de sus otros hermanos sacerdotes, siempre va a haber algún peligro, y peligro grave, que es muy necesario para la vida común, para la vida en el seminario, para la vida en una comunidad religiosa, en una diócesis, que el sacerdote sea capaz afectivamente de entablar amistades con otros sacerdotes. Porque nadie más va a entender tu experiencia que otro que ha sido llamado a lo mismo que tú. Nadie más va a comprender las dificultades de tu orden, de tu regla, de tu comunidad, que el hermano que las está viviendo contigo. Nadie más va a entender las renuncias y la soledad de la vida diocesana que otro sacerdote diocesano. Por eso es lo que más ataca el enemigo. Si ustedes se dan cuenta, los sacerdotes no suelen ser amigos entre ellos. Es muy difícil encontrar sacerdotes que tengan amigos de verdad, no compañeros, porque es muy fácil buscar mamarrachos de la verdad. Es muy fácil buscar mamarrachos de la verdad. Hay sacerdotes que tienen amigos sacerdotes y les encanta irse a tomar trago, y hay cosas muy dolorosas y muy escandalosas, y los que están ahí saben que es verdad. Uno sabe que tales y tales siempre se van de paseo, se van juntos de viajes, se la pasan tomando, buscan mujeres, o claro, para eso sí son compinches. Pero amigos de verdad, amigos con los que puedan llorar, amigos con los que se puedan confesar, muy poco. El fenómeno que usualmente ocurre es que el sacerdote diocesano, sobre todo el diocesano, está buscando otros lugares donde irse a confesar, para que los que tiene alrededor no tengan que escucharle los pecados. Para ellos es muy complicado entablar relaciones realmente generosas porque hay una competitividad fea. Es tan importante la amistad en la figura sacerdotal que es una de las cosas que el enemigo más ataca, es la rivalidad entre los sacerdotes.
La rivalidad en una casa religiosa es así. ¿Qué tal es más talentoso? ¿Qué tal tiene este apostolado? ¿Qué tal tiene esta misión y yo no? Que este se cree mucho, que este se cree poco. Es lo que más ataca el enemigo, la vida fraterna. Si ustedes preguntan en una comunidad religiosa de hombres, ¿qué es de las cosas que más cuesta? La vida fraterna. Yo viví 2 años en un convento y después de salir yo dije lo que más me costó fue la vida fraterna. Porque son los lazos que más te rescatan, los más difíciles de construir y los más atacados. Si tú tienes un amigo sacerdote, si tú acompañas a un sacerdote, con mucha prudencia y también con mucho cuidado, qué importante es que lo aconsejes a ver, al menos a reconocer la importancia de construir relaciones sanas con otros sacerdotes. Es vital porque es un don de Dios para ellos. La compañía en la cruz, la compañía en la vivencia del ministerio, solo la va a poder entender alguien que esté viviendo el ministerio. Y nadie es perfecto. Y nadie está diciendo que vayas a ser amigo súper befo de tu obispo, de tu superior o del que te cae mal. En la viña del Señor hay de todo y no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero un sacerdote aislado es un sacerdote que corre peligro. Una religiosa aislada que no habla con nadie, que no es amiga de sus hermanas, no es cercana, no es íntima con ninguna. Eso es muy peligroso para la afectividad del consagrado. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Exactamente lo mismo. Si nosotros no sabemos tener relaciones de amistad, algo hay que evaluar en nuestro corazón, en nuestra historia. Si no somos capaces de tener... Nadie está diciendo que tengas que tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar, nadie. Pero si tú no tienes un grupo reducido, 1, 2 amigos con los que tú sabes que cuentas, que se sacrifican mutuamente por construir una amistad, que se perdonan, que se buscan, que se acompañan. Claro que hay que perdonar, todos nos vamos a herir, hay niveles, yo ahí les dejé hace poquito un post, hay niveles que no hay que cruzar, hay relaciones donde hay que salir, románticas o de amistad, sal de ahí, pero no hay ninguna relación humana que sea perfecta y hay que perdonar. Pero si tú y yo no sabemos tener amigos, conservar amigos, hay algo que hay que revisar ahí porque no está bien y necesitamos la compañía, no podemos solos y no son amistades con pinches ni superficiales, pero imagínense, si el sacerdote lo necesita, ¿cuánto más? El sacerdote padece algo que muchos de nosotros podemos entender, pero no de esa medida, y es de una soledad profunda. No es que se la pasen solos, llorando en un banquito ahí como estoy de solo, no, pero sí viven, sobre todo después de ciertos años, cuando ya tienen la crisis de los 40 y empiezan a crecer y a crecer y a crecer, a darse cuenta de que no tienen amigos de verdad, ya que están muy solos, muy solos. Y cuando esa soledad no se acompaña por personas que viven esa misma soledad, sino que empezamos a buscar refugio en una amiguita, en una hija espiritual, en una familia, tarde o temprano empezamos ahí a ser infieles, tarde o temprano. Porque la intimidad del corazón sacerdotal y consagrado se encuentra en Dios y en los hermanos que me ha dado. Y esas dos cosas van a ser las más atacadas. Tu vida interior, tu oración con el Señor y tu vida fraterna. Esas dos cosas. Por último, ¿qué hacer si me encuentro con un sacerdote inmaduro afectivamente? ¿Cómo puedo acompañar a esas personas? Puede ser mi párroco, puede ser un amigo, puede ser el líder de mi grupo. De esto hay de todo, ¿no? Primero, escucha y acompaña. Hay veces nos creemos jueces morales de todo el mundo y nos leímos la teología del cuerpo, entonces ahora sabemos que podemos andar dándole catequesis a diestra y siniestra. Y no es así, nos cuesta tanto escuchar. Hay veces ellos solo quieren ser escuchados. Escucha y acompaña. Sabes, que ellos sepan que estás ahí. A mí me ha pasado que he tenido sacerdotes años. Y sí, como yo sé que estás ahí, X. Padre, aquí estoy si me necesita, ¿sabes? Para lo que necesita, aquí estoy. Si necesita hablar, si necesita tomarse un café dentro de los límites de la prudencia, en los espacios adecuados, en sitios públicos, aquí estoy. Y han pasado años, pero eventualmente me han dado la oportunidad y me han buscado. No todos, pero es como, qué bonito que sepan que estás ahí. No para darles catequesis de moral, simplemente para estar, para ser presencia. Ser presencia es tan importante. Es que no lo estoy buscando por lo que usted me da. Ustedes no se han dado cuenta que
Todo el mundo quiere algo del sacerdote, pero no al sacerdote mismo. Que me confiese, que me dé dirección espiritual, que me bendiga la casa, que me bendiga el carro, que vaya y hable con mi esposo, que hable con mis hijos, que me dé puesto en la parroquia, que el grupo, que aquí, que allá. Todos estamos buscando algo del sacerdote, pero muy pocas veces al sacerdote mismo. Y cuando él siente que no es una función, que no lo estamos buscando por algo que nos tiene que dar, sino aquí estoy, porque soy hija, porque soy hijo, y a ti te ordenaron para ser mi papá, así que si me necesitas, yo aquí estoy. A mí me impactó mucho esta figura. Hace muchos años, cuando yo estaba en esta parroquia con ese sacerdote muy especial para mí, que yo quiero mucho. No el padre Estolfo, sino otro. Pero estábamos, y él hacía una bendición los primeros viernes. Es un sacerdote con muchos dones y la iglesia se llenaba y eso no cabía a la gente. Y era un calor impresionante, pero ustedes no se imaginan el calor. Y este hombre con alba, con sotana, con casulla encima, y era la gente alrededor y él imponiéndole a las personas las manos, haciendo oración, ta, 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 ta. Entonces yo me metí por detrás. Yo soy muy chiquita, para los que ya me han visto, yo soy font size, soy edición de bolsillo, entonces me metí por detrás y me le acerqué y él se volteó y me dijo: ¿qué pasó, Paulita? ¿Qué necesitas? Y yo le dije: nada, le traigo un vaso con agua. Y me miró como en shock, como: ¿qué? ¿A mí? Y después él me dijo: no, es que me pareció muy curioso, es que siempre que estamos en este ámbito, incluso la gente de la parroquia se acerca siempre a pedirme cosas. Nadie nunca se preocupa de si yo estoy bien, o si estoy cansado, o si quiero agua. Y eso me pareció, porque para mí era como: uy, qué calor, pobrecito. Fui y le llevé agua, que me pareció algo tan... Para él fue un signo muy profundo de alguien se preocupa por mí. Y qué bonito es que el sacerdote, y que no estés buscando nada a cambio, ¿sabes? No estés buscando nada, que simplemente sea un acto de cuidado, que sepan que tú estás ahí, que le importan a alguien, no solo como función, sino como hombre, como varón, como ministro. Qué lindo eso. Escucha y acompaña, 1, 2, corrige con amor. A veces nos da miedo perder una amistad o una cercanía por decir la verdad, pero el padre Alexis, legionario de Cristo, hoy que hablamos, me recordó eso. Me dijo: todos estamos llamados al esplendor de la verdad. Y si podemos hacerlo, eso no se le debe negar a nadie. Con caridad, con prudencia. Busca el momento, ora el momento. Pero si tuviste algo que definitivamente no es, tienes el deber del amor de decírselo a la consagrada, al sacerdote. Le guste o no le guste, te mande para la porra o no te mande para la porra. Yo tuve la experiencia una vez de decirle a un padre algo que tenía que decirse y le dije: men, eso no se hace. Me mandó para la porra. O sea, yo no les voy a decir que mi experiencia con los sacerdotes siempre ha sido walking on sunshine, y que eso, mejor dicho, vamos por las calles de la diócesis recogiendo lirios, todos cantando. No, he tenido relaciones súper complicadas, ¿saben? Muy complejas. He visto, o sea, he conocido sacerdotes que te duele. Pero este sacerdote, después de mandarme a la porra, meses después, me buscó y me dijo: te pido perdón por la manera como reaccioné, porque era verdad. Todo lo que me dijiste era verdad y yo no lo quería ver. Y yo quedé así. ¿Saben? Es necesario decírselo de la manera correcta, bonita, y sobre todo por tu bien. Hey, yo te estoy diciendo esto por tu bien. Eso no está bien. La manera como hablaste, la manera como te expresaste, lo que estás haciendo con esta mujer, lo que estás haciendo con este varón, no es. ¿Y qué dice el Evangelio? Llámalo aparte, llámalo cuantas veces sea necesaria. Si no, si hay un acto concreto que es motivo de escándalo para la comunidad, cuando ya le han llamado la atención y no quiere cambiar, tenemos el deber de comunicárselo al obispo. ¿Por qué? Porque el que tiene la responsabilidad es el obispo. ¿Para qué? Para que lo cuide, sobre todo para que lo cuide. Yo sé que muchos obispos no tienen esa intención, pero en general esa debe ser nuestra recomendación. Monseñor, le cuento esto para que cuide a este sacerdote, para que podamos ayudar a este sacerdote. Si tiene una mujercita por ahí, si está tomando más de lo debido, si está fumando más de lo debido, si está consumiendo cosas, si nos hemos dado cuenta que está usando dinero de la parroquia para otra cosa, si ya hablaste con él y nada, ve y dile: monseñor, a este sacerdote tenemos que ayudarlo. Quiero poner de manifiesto esta situación. Si tienes pruebas, mucho mejor. Hay mucha calumnia a los sacerdotes por ahí. Pero hay que hacerlo, sobre todo por cuidarlos. Porque ya después de que tú le dijiste al obispo,
es responsabilidad de él, ya tú cumpliste tu parte. Y de ahí para adelante fue el Señor el que lo ordenó episcopo y él tiene sus propias funciones y su responsabilidad respecto a sus sacerdotes, ¿no? Aconseja con prudencia. Eso es muy importante, aconseja desde la prudencia. No desde tu dolor, no desde tus ganas de, como soy de amigo de sacerdotes y ahora les digo lo que tienen que hacer, no, con prudencia. Escucha. ¿Saben? Esto es un tip que a mí me sirve, espero que a ustedes también. Primero escuchen. Las primeras 2, 3 veces, no hables mucho. Solo di aquí estoy, en lo que necesites aquí estoy, te entiendo, voy a orar por ti. Y luego medita lo que escuchaste. Llévalo al Santísimo, ora al respecto y luego, después de un tiempo, vuelves y le das la corrección. Cuando corregimos en caliente, muchas veces no hemos tenido la gracia del Espíritu Santo de entenderlo todo, ¿no? Y el último, y para mí es el más importante, si es un sacerdote inmaduro afectivamente, ponle límites y enséñale a poner límites. Cosa que a mí también me ha dado Dios la oportunidad de hacer. María Paula, ¿que por qué no vienes a comer a las 9? Ay, no importa, que la gente piense lo que quiera, son las 10 de la noche, ven sola a la casa cural. No, eso no es propio de un sacerdote y yo no salgo a comer con sacerdotes tarde en la noche. Lo siento. Si tú te das cuenta que este sacerdote tiene dificultades para ordenarlo, porque se siente solo, porque está buscando compensaciones, porque está buscando afectos, porque de pronto tiene un interés malsano en ti, ponle límites y déjaselos claros. Porque ellos lo necesitan y enséñale a poner límites. Enséñale a él mismo, si tienes la oportunidad de aconsejarlo, que ponga límites en el celular, en lo que consume, en las páginas que ve, en las personas con las que habla. Pon límites, eso es sano para ti también. Para nosotros es difícil poner límites porque a veces sentimos que voy a perder esta amistad, que voy a quedar mal con él, porque nos sentimos importantes al saber que hay una figura especial en nuestra vida. Pero es un acto de amor contigo mismo y poner límites y con el otro. Y así los dos nos vamos educando en la afectividad, los dos nos vamos enseñando. Oigan, yo he tenido que aprender esto a las malas. A las malas. Porque yo soy amiga de muchos sacerdotes y vieran lo que decían de mí por ahí. Es moza de uno, moza del otro, mujer del uno, mujer del otro. Hay que ser muy prudentes en lo que decimos, sin miedo a amar, pero prudentes en el amor siempre. Y yo he aprendido eso. Con el Padre Astolfo he aprendido eso tan claramente, a poner límites. Yo les quiero hacer un reel al respecto, pero es esto, no me importa qué tan famoso, tan famosa sea la persona que te esté buscando, si tú no puedes poner límites, estás perdiendo libertad. No cedas ni 3 milímetros de libertad interior. Si no te sientes bien, no es. Si no corresponde, no es. Y con todo el mundo, exactamente. Con tu novio hay que poner límites. Si no pones límites, la castidad va a ser imposible de vivir. Si no pones límites y andas confiándole toda tu intimidad a cualquiera que te vas cuadrando, a cualquier amigo, a cualquier le vas abriendo tu corazón, vas a ser vulnerable en lugares donde no estabas llamado a hacerte vulnerable en ese momento. Todo tiene su tiempo. Aprendamos a poner límites con nuestros hijos, con nuestros padres, con todo el mundo. Importante. Ya terminé. He hablado hasta los codos. Qué impresión. Este live fue muy largo. Oigan, perdónenme. Creo que vamos casi 2 horas. Pero bueno, realmente creo que era un tema muy ambicioso. Pero quería, al menos así públicamente, hablar de algo que me apasiona tanto, que es la vida sacerdotal, la vida consagrada. Quiero darle gracias a cada sacerdote. Sé que de pronto están ahí, lo ven después, que me ha acompañado. Y les quiero pedir que oren mucho por ellos, que los amen mucho. Y que si tú tienes inquietud vocacional, o si tienes a alguien que tiene inquietud vocacional, que los puedas acompañar, porque hacen falta muchas vocaciones sacerdotales, pero sobre todo vocaciones sacerdotales libres, ¿saben? Ni escrupulosas ni indulgentes. Necesitamos corazones sacerdotales libres, que amen en libertad y que nos enseñen a amar en libertad. Consagradas libres, ni escrupulosas, ni amargadas, ni laxas, ni progres, libres. Y que tú y yo desde ahí aprendamos en nuestra vocación, con todo lo que Dios nos enseña, a amar en libertad. Y para los que están interesados en aprender más, toda la 6ª parte de la teología del cuerpo es el celibato por el reino. San Juan Pablo II enseña mucho al respecto. Pero bueno, los quiero mucho y no se les olvide que aprendiendo a reconocer el amor en el celibato, somos suyos.